teórica yo la dividí como en 4 partes. Por un lado vamos a charlar un poco sobre el concepto de significa paisaje. Por otro lado, nos vamos a meter más en la relación del paisaje con la ciudad y con la arquitectura en paisaje urbano. Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos sobre paisaje en la ciudad del siglo XXI, es decir, contemporáneos, o sea, de arquitectura contemporánea. Y finalmente vamos a hacer un cierre sobre la relación, ¿no?, de la arquitectura, el paisaje, la ciudad y la historia, que es la materia que a nosotros nos compete. Bueno, entonces, sobre el tema de paisaje. Primero, ¿qué significa la palabra paisaje? Porque, digamos, es una palabra que es muy compleja y que tiene múltiples usos. ¿No? Uno, por ejemplo, dice, ay, mirá qué lindo paisaje. El término paisaje lo podemos usar, ¿no?, para decir, uy, mirá qué lindo el paisaje que hay acá. Pero en realidad no habla solo de algo lindo, feo, de una connotación positiva, de una connotación negativa, sino que es un término bastante más complejo. Entonces, para poder definirlo, primero podemos empezar a decir, bueno, ¿qué comprende el término de paisaje? Y básicamente comprende como la inclusión de 2 grandes grupos de elementos que nosotros podemos encontrar en un escenario, en un territorio, en una ciudad. Esos elementos son, por un lado, los naturales, ¿no?, o elementos físicos, naturales, físicos de la geografía física, ¿no?, como puede ser, no sé, la hidrología, el tipo de suelo, la fauna, la flora, la topografía, y los elementos culturales, ¿no? Y ahí es, en este grupo, o elementos sociales, ¿no?, sociales y culturales, en este gran grupo es donde entra la arquitectura y la historia, ¿sí? Entonces, acá, como para, digamos, nosotros, para resumir, ¿no?, podemos hablar de, por ejemplo, algún paisaje que es cultural, o algún paisaje natural, o un paisaje que incluye las 2 cuestiones, que hoy en día, bueno, encontrar un paisaje natural al 100%, sin intervención, digamos, social o cultural del hombre, es una tarea muy difícil. Entonces podemos decir que siempre el paisaje está compuesto por el balance de estas 2 cuestiones, ¿no? Y refiriéndonos a paisaje cultural, bueno, yo ahí les puse una definición eh, sobre el texto de principios básicos de la arquitectura del paisaje de Tim Waterman, que dice que, o sea, dice que el paisaje cultural se ha desarrollado de un modo diferenciado a lo largo del tiempo, resultas de la ocupación e influencias humanas. O sea que ahí, hasta ahí tenemos en claro que sí, que lo cultural tiene que ver con la acción del hombre. Pero Tim Waterman agrega que a su vez la experiencia humana se modula por la acción del paisaje, es decir, que este paisaje que uno percibe, en el cual uno se ve inmerso, también de alguna forma repercute en el hombre, o sea, hay como una retroalimentación, ¿no?, entre la ocupación en un paisaje determinado por el hombre y cómo eso impacta en cada uno de nosotros. Entonces, para ejemplificar, ¿no?, ahí yo les puse 3 fotos, no sé en qué tamaño lo ven, pero si no lo ven más o menos yo les explico lo que hay. La de arriba de todo, digamos que podemos hablar de un paisaje natural o cuyos elementos constitutivos son un 95% naturales, ¿no?, que vemos, por ejemplo, el cielo, bueno, el clima, las nubes, los pastizales, ¿no?, los palustres que aparecen por ahí. Al fondo se ve apenas un puente construido por el hombre, por eso digo, bueno, podemos hablar de un 95% de elementos naturales o físicos. La de abajo de todo, que es una calle de París, que ahí de fondo se ve la Torre Eiffel, podemos hablar que es un paisaje prácticamente cultural también al 95%, ¿no?, en este caso, porque en realidad de natural lo único que hay es la lluvia que moja el piso y el cielo. Todo lo otro son elementos culturales o productos del impacto social. Y por ahí la más polémica o más difícil, ¿no?,
de definir esto que yo les decía, este balance entre un grupo y otro grupo de cuestiones, es la del medio, que en realidad, o sea, uno a simple vista podría decir, ay, sí, es un paisaje natural porque están, no sé, los cerros o lo que sea, ¿no? O la vegetación. Pero en realidad lo que nos muestra este paisaje es algo, es un hecho cultural, ¿no? Que son los carnavales jujeños. Entonces no podemos hablar de que hay solo componente natural, ¿no? O sea, si no estuviese la gente con sus trajes, con sus colores, bueno, ahí sí podríamos hablar de natural, pero observando este paisaje tenemos un componente de cuestiones culturales, digamos, que ahí hay otra cuestión que empieza a intervenir también en este concepto, que es que si nosotros conocemos de la cultura del lugar, probablemente podamos reconocer más cuestiones que un observador que no conoce nada de la cultura de ese paisaje, ¿se entiende? O sea, no todo el mundo percibe lo mismo o llega a comprender lo mismo de un paisaje, sobre todo si es cultural. Ahora lo vamos a ver un poco mejor esta cuestión más adelante para tenerla más en claro. Pero, digamos, historizando un poco, hay que tener en cuenta que este concepto, ¿no? Que, de lo que yo les comentaba, el significado de paisaje, no fue siempre así. Ese es el concepto que nosotros tenemos hoy en la contemporaneidad, en el siglo XXI. Si nosotros historizamos un poco, bueno, en realidad el término de paisaje se usa las primeras veces allá por el siglo XV, en realidad ni siquiera era la palabra paisaje porque era en inglés, que es landscape, que es la palabra que tienen ahí escrita, y era un término que se usaba para de alguna forma identificar todo aquello que se abarcaba con la vista, y lo usaban mucho los lores ingleses, sus grandes estancias, digamos, justamente para definir eso, para definir todo lo que se veía eh, eh, desde sus asentamientos, ¿no? O sea, todo lo que se abarcaba con la vista. O sea, era una concepción bastante, digamos, física, si se quiere, o sea, de lo que está ahí, de lo que llego a ver ahí, ¿no? Lo que veo y nada más, era eso. Recién por ahí, para el siglo XIX, aparece el término paisaje, sobre todo vinculado a la pintura, y es donde este término se empieza a modificar un poco porque se pasa de esta cuestión que les decía de definir con el término paisaje lo que se ve ahí, a complejizarse un poco más, incluir no solo lo que se ve ahí, sino también transmitir de alguna forma la atmósfera o cómo estos escenarios impactan en los sentimientos de cada uno, ¿no? Y bueno, y acá tienen este ejemplo de una pintura de Monet, que sería la segunda, ¿no? La segunda imagen, que él decía, ¿no? Para mí el paisaje no existe en estricto sentido, o sea, no es solo lo que se ve. Cambia en cada momento, es la atmósfera circundante lo que le da su valor verdadero. Y esto es algo clave, esto de que cambia en cada momento es algo clave. ¿Por qué? Porque no solo, o sea, el concepto de paisaje varía según el observador que esté contemplando ese paisaje o que lo esté percibiendo, sino también que está el mismo paisaje, o sea, los mismos componentes del paisaje están en constante modificación. O sea, más fácil para entender esto es, no sé, percibir un mismo paisaje, un día de lluvia que un día soleado. El que lo vio en el día soleado capaz te dice, uy, me encantó, divino, buenísimo, y el que lo vio en el día de lluvia te dice, y mira, para mí no estuvo tan buena tal ciudad, o no me gustó tanto tal lugar, y capaz porque llovía, o porque no pudimos disfrutarlo tanto, bueno. Y ese concepto, digamos, termina de conformarse tal como lo conocemos hoy en día definitivamente en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con el desarrollo de la geografía social, que digamos, en lo que era la disciplina de la geografía, tampoco se tenía en cuenta hasta este momento la sociedad, sino que se analizaba solo los factores físicos, esto que nombrábamos antes, ¿no? La topografía, la hidrología, la fauna y la flora, o sea, los elementos naturales. Bueno, después de los 70, y sobre todo con un geógrafo bastante famoso que tiene varios escritos, que es Milton Santos, que desarrolla este concepto de la geografía social, bueno, eso repercute también en el término de paisaje, y por eso les puse ahí
una frase de Santos que dice que paisaje y espacio no son sinónimos, porque el paisaje es el conjunto de formas que en un momento dado expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza. El espacio es la reunión de esas formas más la vida que las anima. O sea, no solo dice que en el paisaje están incluidos los factores, digamos, sociales o producto de la cultura, en cada caso según analicemos, ¿no? Junto con la naturaleza, sino que también hay que tener en cuenta el desarrollo, ¿no?, del hombre en esos paisajes. Por eso esta cuestión del espacio como la vida que anima esas formas constitutivas del paisaje. Si nosotros tomamos la concepción del siglo XX, o sea, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, o sea, esto que les decía, el desarrollo de la geografía social, estamos hablando ya pasada la década del 70, como para resumir este concepto, podemos decir que la dimensión del paisaje es todo lo que los sentidos abarcan, o sea, no es solo lo que veo ahí, como decían los lores ingleses en el siglo XV, también incluye lo auditivo, lo olfativo, las texturas, los colores, todo, ¿no? O sea, los sonidos, los movimientos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es un conjunto heterogéneo, ¿sí? O sea, no, digamos, de elementos desiguales o diversos, ¿no? Heterogeneidad tanto en lo que es natural como en lo que es artificial. Es heterogéneo justamente por eso, porque cada paisaje va a estar definido según el balance entre estos dos grandes grupos de elementos que comentábamos. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que nunca un paisaje está completo por sí solo o terminado en su totalidad, porque como decimos que en el paisaje impactan cuestiones culturales o sociales, bueno, evidentemente al ir pasando el tiempo, estas cuestiones culturales se van sumando una sobre otra a lo largo de la historia, ¿no? Esto es lo que yo les decía antes, esto de que está en cambio constante, digamos, porque los factores naturales no dependen de nosotros, o sea, varían fuertemente en un momento a otro, o sea, dentro de un mismo día, en una misma hora, también está en cambio constante por esto de la sumatoria a lo largo de la historia de hechos culturales. Y podemos definirlo para diferenciarlo con territorio, que era lo que estábamos viendo un poco al principio del cuatrimestre, la diferencia entre paisaje y territorio. Bueno, Milton Santos dice que el paisaje es un territorio usado, o sea, un sistema de objetos y acciones que se van modificando en el tiempo, ¿no? Esa sería la diferencia, o sea, el territorio, digamos, sería lo que está ahí, el paisaje no es lo que está ahí solamente, es lo que, digamos, lo que uno percibe de lo que está ahí, del conjunto de cosas de que están ahí, ¿sí? Y bueno, un poco para resumir esto, ¿no? De un autor que van a tener que leer, uno de los textos que van a tener que leer es El paisaje urbano de Javier Maderuero, que un poco también resume esta cuestión, ¿no?, de la relación del paisaje de la ciudad, o sea, el paisaje urbano, y la relación con la percepción, que dice que el paisaje no es un ente de carácter objetual, sino que se trata de un constructo mental que cada observador elabora a partir de las sensaciones y percepciones que aprende durante la contemplación de un lugar, sea este rural o urbano. Entonces acá nos define Maderuelo claramente que el concepto de paisaje en el siglo XX no es algo que está ahí o que es un conjunto de objetos, sino que tiene que ver con lo subjetivo, o sea, con cómo nosotros interpretamos o cómo esos objetos impactan en nosotros, ¿no? Entonces ya más hablando en el paisaje, en el caso del paisaje de la ciudad, dice que de la misma manera que el paisaje no es la naturaleza ni el territorio, y en esto coincide con la definición de Santos, el paisaje urbano no es la ciudad ni alguno de sus enclaves, sino la imagen que de ella se destila, bien sea esta individual o colectiva. Esto que les decía, ¿no? O sea, no es algo
que está ahí solamente, el término paisaje o paisaje de la ciudad, sino que es lo que uno percibe de lo que está ahí. O sea, es un concepto abstracto y subjetivo, ¿sí? Este término, como les decía yo, es el término que nosotros tenemos por definición de paisaje hoy en día, no es el término que estaba siglos atrás, ¿sí? Esto después del desarrollo de la geografía social. Entonces, digamos, resumiendo, básicamente, si hablamos de paisaje urbano o paisaje de la ciudad, bueno, evidentemente va a haber una ciudad con sus componentes, digamos, un escenario donde se para un observador o un grupo de observadores, la representación que estos observadores tienen o hacen en sus memorias de esos escenarios, bueno, dan evidentemente un fuerte mensaje que impacta en forma distinta según el observador que sea. Bueno, un poco ya yendo más a lo que es el término de paisaje urbano, o sea, ¿cuándo podemos hablar de paisaje de la ciudad? ¿No? Si veníamos diciendo, ¿no?, que el término paisaje en el siglo XV como que se usaba para otra cuestión. Bueno, el término de paisaje urbano o paisaje de la ciudad también fue evolucionando de a poco. O sea, no es que se llegó al término paisaje urbano siglos atrás, digamos. Es un término, esto de paisaje urbano, paisaje de la ciudad, es un término actual, podríamos decir, o contemporáneo. Y si buscamos representaciones de paisaje urbano, bueno, por ahí podemos analizar, no sé, este ejemplo que les puse yo, que es del siglo XIV, fíjense, de Martini, que de alguna forma pinta, acá podemos hablar de una representación de la ciudad simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque pinta símbolos o elementos representativos de una ciudad. En realidad, en esta pintura narra de alguna forma cómo una ciudad está por ser asediada, ¿no? Entonces, fíjense que aparecen, o sea, no parece tal cual la ciudad como es, o sea, o cómo se vería o cómo se interpretaría si uno estuviese parado ahí en el asentamiento militar. No, en realidad lo que pinta es solamente los elementos más representativos o más característicos para identificar cuál ciudad es. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, aparecen las murallas, aparecen las trincheras, aparecen, no sé, los castillos más grandes. Por eso decimos que acá hay una representación de la ciudad que es simbólica, o sea, hay algunos elementos que son los más representativos de esa ciudad, no está todo representado. Después si avanzamos en el tiempo, por ejemplo, este caso del siglo XV, que es este dibujo que está en el Palacio Ducale di Urbino, de Piero della Francesca. Si hablamos del siglo XV, bueno, acá ya estamos hablando podemos hablar también de la perspectiva y de Brunelleschi con el Renacimiento, no me salía la palabra Renacimiento, y lo que vemos, que después ya más adelante vamos a ver la diferencia, pero básicamente lo que vemos, fíjense, es como una representación 100% objetiva de lo que hay en esta ciudad, o sea, de lo que se proyecta para esta ciudad ideal, ¿no? Porque en realidad es como algo proyectado. O sea, hay digamos, una visión o una representación, o se pinta algo que es objetivo, tal cual como está. Fíjense, hasta el eje de simetría, ¿no? Los elementos tal cual como son, las columnas, los techos, los frisos, todo aparece tal cual es, ¿no? Como que pareciera que este término se relaciona más con esto de lo que se ve, ¿no? El mismo término en este mismo siglo, en el XV, que se empezaba a usar en Inglaterra. O sea, pinto lo que veo, lo pinto y lo traslado al papel tal cual es. Y ni que hablar de la perspectiva como método matemático 100% específico de lo que hay en un escenario determinado. También podemos hablar de el paisaje a nivel ciudad, o sea, el paisaje urbano,
que se empieza a gestar, sobre todo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en el de la izquierda del siglo XVI, que es uno de los mapas que aparecen en el Gran Atlas. Si algún día pueden verlo, está muy bueno porque es un compendio de distintos mapas de diversas ciudades que en ese siglo, y en el de la derecha vemos la publicación de Brown y Hohenberg del siglo XVII, y fíjense que acá ya la representación de la ciudad empieza a ser distinta. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, alrededor aparecen como distintos escenarios urbanos que son como los más representativos de cada ciudad. O sea, hay como un filtro de cuáles son los elementos que nos ayudan a reconocer mejor las ciudades. Y fíjense, en la imagen de la derecha, en realidad no es un mapa, es una vista topográfica, digamos, o sea, acá estamos ya en el siglo XVII, o sea, que ya estamos, por ejemplo, en la época del barroco, en donde en las ciudades empiezan a aparecer las grandes plazas, las diagonales, la arquitectura se empieza a mostrar más como algo escenográfico, ¿no? Como que empieza a usarse esto del teatro y la escenografía teatral para generar estos escenarios. Y bueno, fíjense que en esta vista topográfica ya la ciudad es como que me la venden o me la muestran de otra forma. Y en parte tenía que ver con porque se usaban estas vistas topográficas para promocionar, digamos, lo mercantil entre una ciudad y otra. Pero podemos ver ya casi todos los elementos constitutivos de estas ciudades. En el caso del ejemplo está representada la ciudad de Roma. Empiezan a aparecer un montón de representaciones que se van a usar más bien como como algo práctico, ¿no? Con un fin práctico de mostrar algo, te cuento una ciudad que no la conoces, te la cuento cómo es, te la muestro cómo es, para que la interpretes, ¿no? Y fíjense, acá sí, ¿no? Ya estamos en el siglo XVII, y fíjense esta imagen, qué diferente es de la que veníamos viendo del siglo XV, era esta otra. Fíjense hasta el cielo, ¿no? Acá parece como que los valores son muy planos, hay apenas alguna que otra sombra. En cambio, si vemos estas del siglo XVII, fíjense cómo empieza a cambiar como la atmósfera, inclusive el cielo, las luces, las nubes, el ambiente. Hay una representación que es muy diversa a la que veníamos viendo. Y bueno, o sea, acá en este siglo donde aparecen los famosos vedutistas, ¿no? Estos pintores que, como bueno, el más conocido es Canaletto, o sea, uno es Nápoles, que es el de arriba, o sea, como que representa la ciudad de Nápoles, y abajo tenemos la Plaza San Marcos de Venecia. Pero fíjense, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de elementos que antes no estaban teniendo, inclusive aparece la gente representada en estos cuadros. Aparece la gente, aparecen las sombras, aparece cómo está el clima, ¿no? O sea, puedo ver cómo es el clima, puedo interpretar cómo el pintor, digamos, qué el pintor percibía o qué sentía al estar en estos espacios, ¿no? En estos escenarios, por así decirlo. Y bueno, y si estos elementos se empiezan a incorporar ya en el siglo XVII, ni que hablar con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, que acá tenemos un ejemplo a la izquierda de Turner, no, los dos de Turner, perdón, y los dos del siglo XIX, o sea, bien primera mitad del siglo XIX, fíjense cómo empieza a aparecer ya el traslado, digamos, de lo que uno puede sentir a la pintura. O sea, ya es como que se supera lo que era solamente pintar lo real o la realidad, sino que en realidad lo que está contando acá el pintor no es solamente el paisaje que contempla, sino las sensaciones que tiene por contemplar ese paisaje. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estas imágenes, ¿no? Como la niebla, fíjense, la de la derecha, por ejemplo, la oscuridad, lo oscuro, o sea, hay un fuerte punto de luz que es la luna que aparece por ahí arriba, en cambio todo lo otro aparece
muy sombrío, como muy pesado, ¿no? Este puente ladrillero, ¿no? Que se hace como súper pesado con el castillo por detrás, las nubes, que es como que el clima parece que se cierra sobre nuestra cabeza. Bueno, claramente acá hay una interpretación, digamos, subjetiva, o sea, se supera lo real, o sea, ya se deja de lado lo objetivo para contar lo subjetivo, o sea, hay algo inmaterial, esto subjetivo que es lo inmaterial, que empieza a interferir en el concepto de paisaje urbano. También en el siglo XX, fíjense, tienen esta imagen del puente de Waterloo en Londres de Monet, ni bien entrado el siglo XX, que también, ¿no? Sí, como esta idea de, bueno, capturar, abro la ventana de la ciudad, o sea, de la ciudad en donde vivo, y capturo el momento o el clima del momento, ¿no? Entonces, obviamente acá se apela mucho más a los sentidos, o sea, no es solo la realidad, y fíjense cómo se muestra, ¿no? Este Londres industrial de principios del siglo XX, empiezan a aparecer un montón de elementos por ahí que en las ciudades antes no estaban, como las chimeneas, el humo, la contaminación. Bueno, en esta pintura por ahí no se ve, pero se ve en otros casos elementos fuertemente industriales, no sé, las fábricas, los ferrocarriles, las estaciones, las alcantarillas, bueno, los puentes también, ¿no? Todo esto, todos estos elementos empiezan a formar parte del paisaje de la ciudad cotidiano de principios del siglo XX. Y si seguimos avanzando un poco en el tiempo y ya nos metemos más en este siglo, en donde después, bueno, va a cambiar esta concepción, podemos hablar de la intervención, ¿no? En el paisaje de la ciudad. O sea, en el siglo XX empiezan a aparecer las primeras intervenciones de paisaje urbano en ciudades preexistentes, o sea, en ciudades que ya eran metrópolis, digamos. Hablar de metrópolis para este momento. En el ejemplo vemos la intervención del Barón de Haussmann en París, con sus grandes diagonales. Obviamente la ciudad ya estaba 100% consolidada y estas diagonales se abren sobre lo preexistente, ¿no? O sea, por eso digo, empiezan con la conformación de las grandes metrópolis o conglomerados urbanos, bueno, empiezan también de repente a aparecer las transformaciones de la ciudad, las transformaciones urbanas, en donde, digamos, intervienen distintos actores, ¿no? Porque por un lado va a estar digamos, el paisajista, que va a estar dedicado a revisar, bueno, cómo es la morfología de las calles, cómo es la trama de la ciudad, va a estar dedicado, ¿no? a contemplar estos paisajes urbanos, y todavía va a estar muy distante de la actividad del urbanista, ¿no? Como que van a ser cuestiones separadas. Bueno, ahí abajo vemos algunas vistas o sea, de pinturas de este momento, de la ciudad de París, y acá el Central Park, que se considera como la primer obra de paisajismo, digamos, o mejor dicho, digamos, Olmsted y Vaux, que son los dos paisajistas que crean este parque, se consideran como los dos primeros paisajistas, por ahí decirlo, ¿no? Porque son los primeros que van a tener en cuenta para proyectar, bueno, esto que les decía, que veíamos antes, las vistas urbanas, ¿no? Fíjense en el dibujo de la izquierda cómo empiezan a aparecer en los bordes de la lámina las representaciones de algunos sectores de cómo se pensó este parque, o lo mismo en los dibujos de, bueno, cómo la gente va a empezar a usar el parque. Se empieza a tener en cuenta también por ahí cómo se ve la ciudad desde adentro del parque, ¿no? Cómo desde el parque veo retazos de la ciudad. Por eso hablamos, ¿no? Realmente de paisaje urbano o paisaje de la ciudad. Este gran parque, yo, bueno, me mandé con el nombre y no avisé que era en pleno Manhattan, ¿no? En plena isla de Manhattan, en el medio aparece este parque que
esto que les decía, ¿no? Se empiezan a ver, bueno, cómo son esas visuales desde adentro del parque hacia la ciudad, cómo son los distintos recorridos que uno va teniendo dentro de esa ciudad. Y esto van a leer un poco en el texto de Maderuelo, que les comentaba hace 2 diapositivas atrás, que hasta el momento, ¿no? Por un lado estaba el trabajo de los paisajistas, como vimos, por ejemplo, el caso de Box y Olmsted, y separado del trabajo del paisajista, que estaba el del urbanista, ¿no? Y a principios del siglo XX, bueno, teníamos proyectos, esto lo van a ver en Historia 3, después más adelante, antes veíamos algo acá en intro, pero entonces va a estar separado la tarea, digamos, del urbanista. Estos son algunos ejemplos de ciudades del urbanismo, o sea, producto del urbanismo moderno, o sea, con moderno en urbanismo y arquitectura estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Década del primera mitad del siglo XX. Claro. Y fíjense cómo eran las ciudades que pensaban los urbanistas, ¿no? Fíjense, no sé, esta imagen de la ciudad de 3 millones de habitantes, con sus edificios enormes, con sus avenidas enormes, la densificación en la ciudad. Bueno, por ejemplo, la imagen que tenemos acá acá a la izquierda, ahí lo marqué, que tenemos lo que era el distrito financiero de la ciudad de 3 millones de habitantes, ¿no? Con esas megatorres. O sea, fíjense muy distinto lo que era en este momento, en el principio del siglo XX, por un lado, la tarea del urbanista separada de la del paisajista, y ni que hablar la tarea del arquitecto, que todavía estaba rondando en las aguas de los sistemas. O sea, nos referimos a repetir, ¿cómo les puedo explicar rápidamente? Repetir, digamos, en el siglo XIX, principios del XX, arquitecturas que tenían un lenguaje o se mostraban con elementos que eran identitarios del pasado, es decir, de la arquitectura clásica, por ahí griega, o casos de la arquitectura romana. Entonces, bueno, en este momento es cuando aparece por ahí el neoclásico, el neogótico, o los eclecticismos, que es mezcla de diversos estilos, ¿no? Entonces, hasta este momento estaba como dividida la acción, o sea, no existía la figura del arquitecto paisajista o el arquitecto urbanista, era como que los urbanistas iban por un lado, los paisajistas por el otro y los arquitectos por el otro. Bueno, y aparte también tener en cuenta que a principios del siglo XX, los urbanistas diseñaban, imagínense, estamos en el periodo de entreguerras, diseñaban para un hombre, digamos, universal, diseñaban con conceptos de, digamos, generalización o universalización de los posibles usuarios. Se diseñaba para todo igual, o sea, para todas las ciudades igual, se tenían en cuenta como las mismas medidas, y se tenía mucho en cuenta el uso de la máquina, o mejor dicho, del automóvil. Y nada que ver con lo que vimos en qué estaban los paisajistas. Los paisajistas estaban en otra, estaban mirando, bueno, cómo veo la ciudad, la imagen de la ciudad, cómo son las vistas, qué percibo por acá, qué percibo por allá, estaban en eso, ¿no? Estaba todo como dividido. Y bueno, finalmente llegamos al tema del paisaje urbano en fines del siglo XX, o sea, segunda mitad del siglo XX, o incluso ya un poco entrado el siglo XXI, con esta cuestión de la globalización que impacta fuertemente, sobre todo en las grandes ciudades en un primer momento, y después también impactando en el resto, en donde aparece, digamos, el paisaje urbano o la imagen de la ciudad, aparece como sinónimo de, o sea, como de una marca, ¿no? O sea, va de la mano de esto del marketing, junto con, bueno, con el consumismo, con el turismo, y cómo ese paisaje de ciudad empieza a ser algo hasta vendible, ¿no? O sea, ¿quién
no conoce, si yo les muestro esa imagen, que es Nueva York. Por más que no hayamos ido, sabemos que es Nueva York igual, ¿no? Y lo mismo pasa con, no sé, la imagen que aparece en los folletos de venta de turismo para, no sé, te digo, la ciudad de París, ponele. Todo el mundo sabe que es París, mira una foto y sabe que es París, porque hay elementos constitutivos del paisaje urbano que a nosotros son referenciales para nosotros, por más que no hayamos estado en ese lugar. Claro. Pero lo más loco es que yo en realidad lo que estaba viendo era el significado, más que nada, del espacio. ¿Qué función tenía ese espacio? ¿No? Claro. Y en realidad no le encontré ninguna No, respuesta es un espacio, clara no, para es un decir. espacio urbano muy conocido, de mucha reunión, es como cuando pasa acá, cuando nos tenemos que juntar todos para festejar, ¿a dónde vamos? Al obelisco, cuando Bueno, tenemos que juntarnos exactamente, para reclamar nuevo, al obelisco, bueno, es eso, o sea, son estos pero como espacios específico una función no tiene, sino que es que lo esa miran. imagen que es justamente esa, la globalización que genera el espacio. Claro. Bueno, entonces, con esto que estamos, ¿no? Que hablamos de principios del siglo XX y esto de las actividades por separado, y es, digamos, a fines del siglo XX, o sea, sobre todo después de esto que veníamos charlando en el módulo anterior, ¿no? O sea, en la parte 1, sobre el concepto, después de la década del 70, con la geografía social, con Milton Santos, bueno, con las definiciones de Maderuelo, bueno, ya podemos hablar que en el siglo XXI la concepción de paisaje urbano incluye no solo a un montón de cuestiones por los elementos constitutivos del paisaje urbano, sino también por las personas que trabajan sobre ese paisaje urbano, y ahí es donde aparece la figura del arquitecto paisajista, el arquitecto urbanista, y todos se juntan para resolver el paisaje urbano en pos de un bien común, digamos, o ponele. Ponele. ¿No? Bueno, entonces, claro, acá un poco les resumí todas, o sea, las cuestiones, imposible resumirlo, pero traté de resumir las cuestiones que intervienen en los paisajes de la ciudad. O sea, fíjense que intervienen cuestiones naturales, como puede ser, no sé, el clima, la flora, la fauna, el relieve, los sonidos de la misma fauna, por ejemplo. Intervienen las cuestiones más culturales o sociales, como por ejemplo la arquitectura, ¿no? Que es un gran elemento constitutivo de este otro grupo. No sé, la iluminación, los estilos de la arquitectura, los colores, la infraestructura, el equipamiento, ¿no? O sea, no solo la arquitectura, también los puentes, la iluminación, las luminarias, los bancos, el mobiliario urbano, las mismas vías de comunicación, o sea, las sendas, ¿no? Peatonales, avenidas, calles, las alturas. Texturas. Claro, o sea, todos estos elementos, digamos, se juntan para conformar un paisaje urbano, ¿no? Y bueno, los ciudadanos también, las mismas personas, de alguna forma modifican los escenarios urbanos. No es lo mismo ver esto que nos está pasando ahora, bueno, yo ahora no salgo mucho, pero los que salían a comprar, no sé, hace un mes, de repente veías la ciudad vacía y parecía otra ciudad, parecía una ciudad abandonada, porque es muy distinto el paisaje urbano de la ciudad llena de gente, con la gente, no sé, abarrotando las calles, que ver todo vacío, ¿no? No es la misma sensación la que tenemos. Y esto, bueno, acá hay algunas fotos, justamente esto que hablábamos recién con el caso de Times Square. ¿Quién, o sea, no ve esta foto y no dice, esto es Buenos Aires? Bueno, pero ¿por qué decimos esto es Buenos Aires? Y bueno, porque hay elementos constitutivos de este paisaje urbano que hacen que yo reconozca este lugar. Como por ejemplo, no sé, nos van a decir el obelisco, las cúpulas de Buenos Aires, la avenida Corrientes, los taxis, las luminarias, ¿no? O sea, todos estos elementos son los que nos ayudan a recrearnos una imagen de ciudad, nos ayuda a reconocer ciudades. Bueno, a ver si podemos avanzar. Ahora otra vez se puso todo blanco. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. ¿Cuáles eran No, ejemplos? quedan pocas, igual son ejemplos. Lo podemos pasar medio rápido esta parte. Bueno, acá estábamos en el caso de Nueva York que veníamos hablando, ¿no? También la publicidad, los mismos taxis. Esto es en México DF, ¿no? Algunos íconos o hitos
dentro de la ciudad que hacen que nosotros reconozcamos esos paisajes urbanos o paisajes de ciudad, por más que no hayamos estado ahí. Este también, el de anterior por ahí era más difícil, pero ¿quién no se da cuenta qué ciudad es? ¿Qué ciudad es? ¿Alguien sabe? O no se dan cuenta Ahí está. ni con Río, ahí pusieron. Exacto, Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, porque a esto puse este ejemplo, ¿por qué? Porque iba a que los elementos que nos ayudan a reconocer el paisaje de la ciudad no son solo elementos culturales sociales. Fíjense que en esta imagen de ciudad hay un 50 y 50 de elementos naturales, elementos culturales, ¿no? Los naturales, ¿cuáles son? Y bueno, el mar, los morros, el cielo, el relieve, la ciudad, cómo se mete entre esos morros, es como característico. Ahí Cristian dice, antes del supervirus, claro, sí, porque ahora si vamos, la playa está... No hay nadie. No sé, porque también... Algunos hay. No nos vamos a meter en ese tema feroz, pero no sé si Está Bolsonaro con la moto de agua. Claro, capaz que nos lo cruzamos por ahí, tal cual. Bueno, otro ejemplo, esta es la ciudad de Chicago, que por ahí es más difícil, pero digamos, es un elemento muy conocido, que es el famoso loop de tren que circula en las alturas, ¿no? Con estas vías Elevadas. Industrial, pesada, ¿no? El hierro, los remaches, también, ¿no? Como, o sea, esta idea, ¿no? De que hay cuestiones o conjunciones de elementos constitutivos que hacen que nosotros reconozcamos ¿De qué épocas son? También. Y también podemos analizar paisajes urbanos desde un mismo elemento o de una misma conjunción de elementos. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, analicemos paisajes urbanos desde el contraste. Entonces, bueno, puedo hablar de un contraste social, por ejemplo, como en la vista que está de abajo abajo, a la izquierda, de la Villa 31 y atrás se ve Retiro, ¿no? O sea, como que los mismos elementos conformadores del paisaje de alguna forma me dan esto que decíamos del mensaje, ¿no? El mensaje que nos queda a través de percibir un paisaje o un paisaje en la ciudad, más propiamente dicho, ¿no? Para estos casos. También podemos hablar por ahí, no sé, contrastes de estilos, ¿sí? Como en la fotografía de abajo a la derecha, que vemos, por ejemplo, un edificio contemporáneo del siglo XXI en el fondo, mientras que los edificios aledaños generan un fuerte contraste, o mejor dicho, el contemporáneo genera el fuerte contraste con los preexistentes, que son los de fines del siglo XIX, principios del XX, que vemos ahí en las dos esquinas. O podemos hablar de contrastes en el paisaje urbano de llenos y vacíos, por ejemplo. Bueno, y así podemos hablar de un montón de cosas, de colores, de jerarquías, o sea, podemos analizar, esto un poco es relacionado con lo que van a tener que hacer después